yo les, a ver, vamos a ponernos como en sintonía. Primero, ¿llegaron bien con los trabajos? Con la entrega del trabajo, el de Skilliar, ¿se les fue bien? Digamos, ¿no tuvieron mayores inconvenientes? Era como el inconveniente por ahí era la producción del mismo trabajo, pero en sí algunas dificultades en la interpretación, no. No, veo que no. Bueno, bien, entonces seguimos con lo que nos ocupa. Yo ya les había anticipado que estamos armando una propuesta con la profe de sujetos, con el profe de didáctica de inicial y primaria, así que van a tener alguna propuesta integrada para las próximas semanas, ¿sí? Quizás con sujetos tenemos más aproximaciones, sobre todo en este momento, para el abordaje de lo que nos compete, que tiene que ver con la construcción del concepto de infancia y en la pedagogía moderna, que es lo que nosotros tendríamos que estar abordando a partir de ahora, y las infancias o las concepciones de infancias y adolescencias hoy, ¿no? Como que vamos a hacer un juego ahí entre uno y otro. Acá vamos a recuperar lo que vimos la vez pasada, seguimos trabajando sobre el texto de Pinot, la idea era presentar primero cómo es que la escuela se constituyó como tal, como producto de la modernidad y como producto de una construcción cultural que tenía ciertos valores que quería impulsar y que utilizó a la escuela, digo utilizó en el buen sentido del término, es el grado más alto de institucionalización, decide que sea una institución, la escolar, la que lleve adelante esa transmisión que era necesaria en ese contexto para sostener esa sociedad de la modernidad, ¿sí? Que se estaba como gestando. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Lo que vimos la vez pasada. ¿Se ve? Sí. Este es el Padlet que vimos la vez pasada. ¿Qué hice? Lo empecé a completar. ¿Sí? A mí me interesaría que si alguno pudo o tuvo tiempo de investigar la herramienta Padlet, y si no, vamos a ir viendo cómo yo puedo ir compartiendo, porque en realidad yo los puedo agregar con sus mails. La idea es que ustedes puedan hacer intervenciones en cada uno de los paneles que se arman o de los muros, ustedes pueden hacer una intervención o alguna reflexión. ¿Sí? Bien, recuperamos lo que empezamos a ver la vez pasada. Dijimos básicamente que la escuela es producto de la modernidad porque se hace cargo o se vuelve hegemónica, decíamos con Pinot, porque se hace cargo de la definición moderna de educar. Tomamos de la definición moderna esto que Durkheim sistematizó, yo lo puse muy compendiado, pero es un poquito más larga la definición y ustedes la tienen en el texto de Pinot, que es la acción ejercida de las generaciones adultas a las generaciones jóvenes. Ya marca un primer punto de encuentro entre los adultos y los niños, ¿sí? Ubicándolos en una situación de asimetría permanente, porque son los adultos quienes tienen razón, mientras que los niños son pasivos y solo son receptáculos porque todavía no tienen razón. Y necesitan desarrollarla. Entonces, ahí ya marcan un camino que quiere instalar el proyecto de la modernidad, que tiene que ver con la relación entre adulto y niño, y el lugar que va a tener el niño en esa relación. Por otro lado, instala la idea del desarrollo intelectual, moral y social. Es decir, ya pone en el centro de la escena la idea de que sin educación no hay desarrollo ni intelectual, ni moral, ni social. Y si
homologamos, como decíamos el otro día, si proceso educativo y escuela son lo mismo, si vos no vas a la escuela, entonces no hay ni desarrollo intelectual, ni desarrollo moral, ni desarrollo social, ¿sí? Esto es lo que se va a instalar con mucha fuerza, e incluso hablábamos el otro día que dura tanto esa impronta que muchas veces nos encontramos con un discurso que repite estas mismas ideas, ¿sí? A ver si lo puedo ir como siguiendo. Esperen, porque se me había trabado, entonces estaba como durazno. Hasta ahí habíamos llegado el otro día caracterizando los 17 puntos de los que hablaba Pinot, que los vimos uno por uno, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bien. Vamos a suponer que sí nos acordamos, pero lo que sí me interesa es que cuando lo lean y aborden el texto no les queden dudas de la explicación, ¿sí? Por ende, vamos a aprovechar este Padlet. Yo lo puse acá abajo, ven que acá está. Teníamos desde homología entre escolarización y proceso educativo, matriz eclesiástica, uso específico del tiempo y el espacio, y así sucesivamente. Vale. Sí. Yo quise entrar desde el link que dejaste ahí en la plataforma y me aparece como que no tenés nada, como que todavía no subiste nada. Ajá. No sé qué será. Sí, a mí me pasa lo Y mismo. me pasó ¿vale? lo mismo. Bueno, me voy a fijar a ver si compartiendo o poniendo directamente su mail, el mail que tienen en la plataforma, es más fácil. Entran directo. Yo creo que así va a ser más fácil. Vamos a intentarlo de esa manera. Gracias. Bien. Digo, si tienen dudas, después van preguntando sobre cada uno de esos puntitos. Yo creo que son bastante claros y que el mismo Pinot los describe bastante claramente, ¿sí? Hasta ahí habíamos llegado la vez pasada. Si ven acá, yo les puse en el primero, la escuela es producto de la modernidad. Y fíjense, había un link muy interesante, a ver si se ve ahí en la pantalla. A ver. Vamos a ver, porque todo esto es prueba y error. Que sigue el texto de Pablo Pinot. Y dice, la escuela como máquina de educar. Así se llama el libro entero. ¿Por qué triunfó la escuela? La escuela fue la que se hizo cargo de la definición moderna de educar. Hasta acá habíamos llegado. ¿Qué es una escuela? Se pregunta. Hace referencia a las 17 piezas que fueron ensamblando para generar la escuela. Por eso se decía que la escuela era como una máquina, porque necesita de todas esas herramientas. La escolarización como empresa moderna. Es el punto cúlmine de la empresa moderna y se apoya su naturalización. Ahora lo vamos a recuperar. Sale de la naturaleza, se mete en la cultura. Es la piedra de toque de todo el desarrollo. La escuela comprendió la educación como el cambio y reafirma la infancia como un periodo etario que necesita ser educado. Aparece la burguesía del siglo XIX con mucha fuerza, aparecen los tres discursos modernos, el liberalismo, el positivismo y el aula tradicional, ¿sí? Ahora no nos interesa tanto, digamos, la cuestión de la actualidad, pero vamos a entender por qué refiere, si se quiere, a la crisis. Lo dijo rápido, pero era un compendio interesante del libro de Pinot y nos marca como el camino que hay que seguir. Siguiendo la primera parte, ¿sí? Yo les puse acá unas breves referencias de lo que tienen en el texto de Pinot del pensador Kant. Toma a Kant como representante del pensamiento del siglo XVIII y XIX, compendiando lo que se pensaba en ese momento y lo que termina delineándose como fenómeno educativo en ese contexto. Primero marca que la educación es
para el desarrollo del humano. Si no hay educación, no hay desarrollo de un sujeto. Esto se instala con el pensamiento de la modernidad, ¿sí? Y esto es muy importante para entender el concepto de educación. Kant dice, educar es desarrollar la perfección del ser humano. Parten de la idea de que el ser humano, en su naturalidad, ¿sí?, es ejemplar, digamos, tiene un montón de características, pero necesitamos encuadrarlo en la cultura, porque si no, nos olvidamos de este encuentro con el otro. Entonces, no es sino lo que la educación lo hace ser. Miren todo lo que se va como construyendo para que la escuela tenga la potestad para decir, vos tenés que hacer esto, y si te vas de esto, en realidad no te estás educando. Todo esto es lo que se toma del pensamiento moderno. Educar es desarrollarse, educar es lograr la perfección del ser humano. Sin educación no hay desarrollo, ¿sí? No se debe educar a los niños en el presente o conforme al presente, sino mirando al futuro. Esta es otra idea del pensamiento moderno, hablar de un progreso, hablar de un futuro que va a ser mejor, ¿sí? Todo esto es lo que se pensaba en ese contexto del siglo XVIII-XIX, y que la escuela se va a hacer carne, ¿sí? Se va a hacer cargo de esto que se estaba construyendo. El hombre es la única criatura que ha de ser educada, vuelve a instalarse, entendiendo por educación los cuidados. Fíjense acá que va a ser muy importante la distinción que hace. Primero, el hombre es el único que se educa. ¿Bien? Primera distinción. ¿Por qué? Porque hay que ubicar al hombre en el centro de la escena. Piensen que es del pensamiento moderno, que están luchando contra el pensamiento más mágico o más religioso que decía que todo era creado por Dios. Bien, estamos centralizando la mirada del hombre, ¿sí? Es la visión antropocéntrica, el hombre en el centro de todas las explicaciones, porque las puede explicar porque tiene razón. ¿Bien? Entonces, si no hay educación que desarrolle esa razón, entonces no va a poder ser educado, ¿sí? Bien, primero entonces, educación asociada a cuidado, sustento y manutención, acompañado de disciplina e instrucción. Bien, dice, el hombre tiene que estar educado, el niño tiene que ser un estudiante y tiene que estar acompañado de una disciplina que lo encuadre y que le diga que está bien y que está mal, y que le borre al hombre la animalidad. O sea que si vos no te educás junto con un encuadre disciplinario, corres el riesgo de no ser educado y no te vas a poder insertar en el mundo de lo social, ¿sí? A ver, en la primera parte se habla del pensamiento naturalista. El pensamiento naturalista sostiene que el sujeto humano tiene un montón de características, pero que si las dejamos ser libres y no las encuadramos en el ámbito de lo social y no le ponemos normas y reglas, se va a volver salvaje. ¿Está bien? Entonces tenemos que disciplinarlo, y si se quiere, lo habla como algo negativo, pero después positivo, porque si no, no sería educado. Hacen un juego ahí interesante para volver a reafirmar y validar el lugar de la educación como piedra angular de cualquier desarrollo, del desarrollo individual, del desarrollo social y hasta incluso del desarrollo moral. Si vos no podés distinguir lo bueno y lo malo, entonces no estás siendo educado. Después
los análisis más pormenorizados van a distinguir, por ejemplo, qué era lo que se entendía como bueno y malo, ¿sí? Y esto es lo que después vamos a discutir con respecto a qué valores o qué tipo de sujeto se constituía en la escuela que se termina delineando con las formalidades que estuvimos hablando la vez pasada, ¿sí? Estos son los sustentos del pensamiento, del pensamiento ilustrado, de la ilustración del siglo XVIII, del siglo XIX, el pensamiento de la modernidad. Bueno. Bien, ¿hasta acá vamos? ¿Pudieron leer el texto de Pinot? Sí. ¿Es esto lo que pudieron ver? Más o menos. ¿Se entendía por qué Pinot habla al principio de todo este desarrollo que hace de Kant y demás? Toma Kant como referente, pero ¿lo pudieron como relacionar con los 17 puntos que establece Pinot cuando habla de la escuela? ¿O más o menos? No, más o menos. Más o menos. ¿Qué apreciación, qué sensación te dio cuando lo leíste? Lo que pasa es que yo leí primero el ABC, Sí. el segundo capítulo, Bien. y dije, listo, entendí todo, re bien. Y cuando me fui al otro, nada que ver, como que se me complicó bastante. Ya Bien. no podía leerlo con ningún ruido. Necesitaba... Sí. Es otro tipo de lectura. Recuerden que el ABC es un texto más de difusión, si se quiere, un poquito más amigable en cómo lo escribe, digamos, y el texto de Pinot es un texto un poco más académico, con lenguaje académico y que tiene un montón de conceptos que no podemos dar por supuestos, ¿no? Como si lo supiéramos. Por ejemplo, liberalismo, positivismo, enseñanza tradicional, o el que acabamos de ver, que es proceso de naturalización. Me interesa primero que empecemos a relacionar pensamiento moderno con cómo la escuela después termina como constituyéndose y cuáles son los puntos. Los puntos son estos. Primero, el lugar del adulto, ¿sí? Un adulto que tiene la razón y que tiene la autoridad incuestionable del saber frente a un niño que no sabe y no tiene y no puede. Eso es lo primero que instala el pensamiento moderno, la construcción de un adulto con razón, que piensa y que como piensa tiene que desarrollarla en el niño que no la tiene. La tiene que desarrollar, ¿por qué? Porque si no ese niño se va a volver salvaje. Tiene que encuadrarlo dentro de las normas morales y sociales del contexto de la sociedad o de ese grupo social. Bien, esto es lo primero que vamos a ver. ¿Cómo se ve eso en la escuela? En los puntitos que vimos el otro día en Pinot. Primero, la figura del docente como modelo o ejemplo de conducta, el lugar del niño y la constitución de la infancia como única, como cerrada, como única posible, digo. La relación asimétrica entre docente y alumno, ¿bien? Esta definición moderna se ve plasmada en cómo la escuela se estructuró como tal. Esto es lo que me interesa que ustedes puedan hacer esa reflexión y ese ejercicio, ¿sí? De pensar las características del pensamiento moderno y cómo eso se vivenció y se estructuró y se implementó en lo escolar, ¿sí? En la escuela, en el formato de lo escolar. Fíjense, a ver si seguimos. Y en relación a este proceso de naturalización. El proceso de naturalización tiene que ver con presentar como natural
algo que es producto de una construcción. Y acá vemos cómo es producto de la construcción. ¿Cómo lo vemos? Cuando decimos que el pensamiento moderno decía que la educación tiene que ser ejercida por un adulto sobre un niño, esto se ve plasmado en la escuela, en la representación o en la construcción de un rol docente con activo y con autoridad, porque se lo considera solo a él portador del saber, frente a un niño que es solo pasivo y receptor. Bien, ahí es donde podemos ver que se naturaliza, se cristalizan ideas, ¿sí? Y se ocultan, ¿sí? Se presenta a la escuela como la única posible de llevar adelante educación, porque tiene las características que enarbolan, si se quiere, la definición moderna de educar. Entonces, va a ser incuestionable, no va a haber otra institución capaz de llevar a cabo función educativa. Claramente, por ejemplo, hoy, esta cuestión de lo escolar está sumamente cuestionada, ¿sí? Primero y principal, se le cuestiona todo el tiempo, ¿sí? Que compite con otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, las redes, con la revolución tecnológica, los medios de comunicación. Este sería un punto para analizar en el hoy, ¿sí? Pero lo que a mí me interesa en este momento es que veamos qué pasó en la construcción de la escuela. Se naturaliza entonces la idea de que es la escuela la única posible de transmitir educación. Incluso duró tanto esta idea que dice Pinot, que los que nacimos en un mundo de escuelas, nos es imposible pensar un mundo sin escuelas. ¿Sí? Si se ponen a pensar, si yo les dijera que piensen, cierren los ojos y digan, se imaginan un mundo sin escuelas, y la verdad es difícil pensar un mundo sin escuelas. Esto es producto de un proceso de naturalización que oculta el proceso de construcción histórica. ¿Cuál es el proceso de construcción histórica? El que nosotros estamos ahora tratando de develar. ¿Cómo se fue constituyendo esa institución escolar? ¿Y por qué tomó esos formatos? ¿Bien? Decíamos, y tomo otra frase que está en el mismo texto, se envía a los niños a la escuela, ya no con la intención de que aprendan algo, sino con la de habituarles a permanecer tranquilos y a ordenar puntualmente lo que se les ordena, para que más adelante no se dejen dominar por sus caprichos. Ni más ni menos está diciendo que hay que disciplinarlo, ¿sí? Y ahí entra a jugar una de las cuestiones que vimos en uno de nuestros primeros encuentros, que tiene que ver con la idea de poder, ¿sí? Una idea de poder que construye un sujeto con una determinada manera, ¿sí? ¿Cómo es esa manera? Esa manera es siendo dócil, tiene que permanecer tranquilo, ¿sí? Tiene que dominarse en sus caprichos. Y por eso, si se fijan en la foto, digamos, cómo están ordenados, cómo están los bancos, cómo están dispuestos los cuerpos, hace que estén todo el tiempo como encuadrados o encasillados, porque debían ser disciplinados. Esto lo vamos a profundizar, pero es otra de las cosas que se buscaban con la institución escolar, qué era o qué tipo de sujeto se quería constituir, ¿sí? Y por qué entonces se adopta dentro de la escuela, por ejemplo, esa disposición espacial. No es casual, tiene una explicación, tiene un motivo, tiene una construcción histórica detrás. Si ven la viñeta, a ver, que yo no la veo, la viñeta que está abajo de ese disciplinamiento, van a encontrar, es una viñeta de Tonucci, yo creo que si la pongo más grande se ve, ahí está.
en donde se representa lo que el texto de Pinot está diciendo, ¿no? La escuela como máquina de educar. Es muy conocida esta viñeta, que representa la escuela como una máquina donde entramos todos diferentes, y fíjense que los van como disciplinando, es la palabra, pero los van llenando con el contenido que se pretende que se lleven, y con la idea de que esta carrera o el ser educados o haber pasado por la escuela me da cultura, dignidad, poder, y en los residuos están todas las cosas que me hacían diferente. En este sentido, la viñeta es una representación clara de esto que se explica como máquina de educar. Además de esta máquina de educar, por debajo tiene una serie de pensamientos del siglo XIX. La modernidad engloba o encuadra todo lo que veníamos construyendo hasta ahora. Cuando digo pensamientos o corrientes, vamos a nombrar, como lo nombran en el texto, liberalismo, positivismo y aula tradicional o enseñanza tradicional, que es la que se conoce, si la ven acá, con esta idea. Cuando hablo de enseñanza tradicional, estoy hablando de un docente portador del saber que impone su mirada sobre el mundo, sobre un alumno que no puede ni opinar, es pasivo y es receptor de aquello que se le quiere imponer. Ahora, me gustaría que nos concentremos en estas cuestiones respecto del liberalismo y del positivismo. Nos quedan acá 4 minutos. Me interesa saber primero si ustedes recuerdan algunas cuestiones del liberalismo o del positivismo, características, si lo recuerdan haberlo visto en algún momento. ¿No recuerdan a qué refiere? No. Lo primero que vamos a hacer es ubicarlo en el siglo XVIII, siglo XIX, ¿sí? Imagínense que todo el contexto de la modernidad tiene que ver con las revoluciones, la revolución norteamericana, la revolución francesa, la revolución industrial, momentos de mucho movimiento en el mundo de las ideas, ¿sí? Un periodo de la Ilustración, donde el lugar de la razón va a ocupar un lugar central. El pensamiento antropocéntrico va a tener un lugar central, y el lugar de la clase burguesa va a empezar a subir con mucha fuerza, lo que va a instalarse con mayor, en forma más importante, la construcción de lo que se llama la sociedad capitalista, ¿sí? La sociedad capitalista tiene a la burguesía como la clase social emergente, ¿sí? Ya no van a hablar de un señor feudal, como era antes de la construcción del capitalismo, sino un burgués que tiene capital, y hay alguien que no lo tiene y vende su fuerza de trabajo. ¿Bien? Esta sociedad que se venía gestando va a tener a la burguesía como eje, y van a ir construyéndose las ideas de Estado y de nación. Miren todo lo que se mueve en el pensamiento moderno, ¿sí? Me interesaría, nos quedan 2 minutos, que puedan abordar lo que dice Pinot, tanto del liberalismo como del positivismo, porque yo les puse acá unas breves referencias, pero en el texto de Pinot lo tienen. Traten de abordarlo sabiendo que el liberalismo es un pensamiento político-económico que busca sujetos libres y que va a estar en la base de la construcción del Estado. Un Estado que necesita sujetos libres para moverse, pero que va a decir este liberalismo que el Estado garantiza derechos individuales, los derechos de la propiedad, a tener propiedades,
Esto es lo que estaban buscando, lo que necesitaban los burgueses. ¿Por qué? Porque la economía se iba a mover dentro del capitalismo y dentro de lo que llamamos la oferta y la demanda. ¿Bien? Necesita entonces el liberalismo garantizar sujetos libres con derechos individuales, derechos a pensar libremente, derecho a tener propiedades y a poder moverse para comprar y vender como más le plazca. Esto va a estar por debajo de lo que es la sociedad moderna. Me interesaría entonces que lo lean al liberalismo desde este lugar y al positivismo entendiéndolo con los ojos de cómo entendían, me gustaría que busquen cómo entendía el positivismo a la ciencia, para que después el próximo encuentro que nosotros tengamos podamos recuperar estas tres corrientes que están por debajo de la escuela y ya avanzar en el texto de Narodowski. Les propongo entonces que terminen de leer el texto de Pinot y empiecen a leer el capítulo 1 de Infancia y Poder. ¿Bien? Porque se nos va a cortar. Bien, entonces quedamos así. Cualquier duda me consultan y además voy a intentar hacer esta conexión con el Padlet para que tengan acceso ahí